Esta es la historia de un trozo de tela que se ve aquí, rescatado de un incendio hace más de 2 décadas, que sobrevivió al último de una serie de peligros a lo largo de su historia. Es decir, hace poco verificaron la sábana santa de Trinidad. ¿Lo has visto? Imagina un trozo de tela manchado de sangre, arrugado por los siglos, que contiene la imagen fantasmal de un hombre torturado hasta la muerte, encerrado en una catedral durante más de 500 años, descartado como un engaño, pero imposible de explicar. ¿Podría esta reliquia haber envuelto el cuerpo de Jesucristo? Entonces Mel Gibson se sentó en el podcast de Joe Rogan y reveló detalles que dejaron a todos atónitos. En News Nation, Mel revela que durante la entrevista con Joe, científica, precisa y absolutamente escalofriante. Si es real, ¿qué significa eso para todo lo que creíamos saber sobre historia, fe y evidencia? El viaje de fe de Gibson. Antes de convertirse en el centro de la controversia, antes de los escándalos sensacionalistas y la caída en desgracia pública, Mellum Seal Gerard Gibson era algo cada vez más raro en la industria del entretenimiento. Un hombre de fe profunda, compleja e inquebrantable. Nacido en Peekskill, Nueva York, en 1956, McGibson fue el sexto de 11 hijos criados en un hogar profundamente católico. Su padre, Hutton Gibson, era un tradicionalista que rechazaba las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II e insistía en criar a su familia en un mundo pre-vaticano. Oración antes de cada comida, misa en latín, una cosmología basada en las escrituras, los sacramentos y la creencia inquebrantable de que el mundo invisible era más real que el visible. Cuando la familia se mudó a Australia en 1968, el joven Mel descubrió la actuación y demostró tener un talento asombroso. A mediados de sus 20 años, ya era una estrella internacional. Mad Max, Gallipoli, la saga Arma Letal. Luego llegó Braveheart, que le valió el premio de la Academia al mejor director. Para el premio al mejor director del año, Mel Gibson, por Braveheart, consolidó su estatus como uno de los talentos más rentables de la historia de Hollywood. Pero tras la fama, crecía una inquietud, una atracción hacia algo más profundo. Gibson habló en entrevistas sobre sentirse vacío a pesar del éxito, sobre la brecha entre lo que el mundo ofrecía y lo que su alma necesitaba. Luchó contra el alcoholismo, la ira y la peculiar soledad que conlleva ser adorado por millones y comprendido por casi nadie. Y entonces, a finales de los 90, tomó una decisión que todos en Hollywood consideraron un suicidio profesional. Anunció que iba a dirigir una película sobre las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo. No una versión edulcorada para la escuela dominical, una representación brutal, implacable e históricamente meticulosa de la crucifixión, filmada íntegramente en arameo y latín, sin grandes estrellas de Hollywood y sin diálogos en inglés. Todos los estudios la rechazaron y todos los ejecutivos dijeron lo mismo. Nadie vería una secuencia de tortura de 2 horas en lenguas muertas. Así que Gibson la financió él mismo, con $30 millones de su propio bolsillo. La Pasión de Cristo se estrenó en febrero de 2004. Recaudó más de $612 millones en todo el mundo. En su momento, se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia y desató una tormenta cultural que Hollywood aún no ha asimilado del todo. Pero aquí está el detalle que importa para nuestra historia. Gibson no hizo esa película por un cálculo comercial. La hizo porque lo absorbía por completo. Dedicó años a investigar, consultando a expertos médicos sobre la fisiología de la crucifixión, trabajando con historiadores y teólogos para reconstruir cada detalle. La flagelación, la corona de espinas, los clavos, la asfixia y la forma exacta en que un cuerpo humano colapsa al ser colgado de una cruz. Y fue durante esta inmersión obsesiva que duró años que Mel Gibson se topó por primera vez con la sábana santa de Trinidad.
no como una curiosidad, ni como una nota a pie de página, sino como algo que lo dejó helado, algo que coincidía al detalle con todo lo que había investigado minuciosamente sobre la muerte de Jesús de Nazaret. No solo se fijó en la sábana, lo estudió, y lo que descubrió plantó una semilla que tardaría 2 décadas en florecer por completo, allí mismo, frente a Joe Rogan y 100 millones de oyentes. El misterio de la sábana santa. Detengámonos un momento. Antes de llegar a la revelación de Gibson, es necesario comprender el objeto central de esta historia, porque sin él, nada de lo que sigue tiene sentido. Y la sábana santa de Turín es un trozo rectangular de lino antiguo. La sábana santa de Turín es una reliquia asombrosa. En su parte inferior es un trozo de tela. Fue envuelto en una tela de lino de 14 pies y 3 pulgadas de largo y 3 pies y 7 pulgadas de ancho, y actualmente se encuentra dentro de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Está sellado en una vitrina de vidrio blindado con temperatura controlada y llena de gas argón para detener su deterioro. Es, sin duda alguna, uno de los objetos más celosamente custodiados del planeta. Y en su superficie se vislumbra algo que ha atormentado a la humanidad durante siglos. Una tenue imagen, en tono sepia, de un hombre. De cuerpo entero, de frente y de espaldas. Brazos cruzados por las muñecas, ojos cerrados. Un rostro congelado en algún punto entre la agonía y la rendición. Y heridas por todas partes. Heridas. Docenas de pequeñas marcas en forma de mancuerna, esparcidas por el torso, la espalda y las piernas. Marcas propias del flagelo romano, un látigo de mango corto con bolas de plomo y fragmentos de hueso de oveja, diseñado no solo para castigar, sino para destrozar. Heridas punzantes que rodean el cuero cabelludo. Una abrasión profunda en un hombro, propia de haber cargado una viga de madera pesada. Heridas de clavos que atraviesan las muñecas, no las palmas, las muñecas y los pies. Y una gran herida ovalada en el lado derecho del pecho, entre la 5ª y la 6ª costilla, compatible con una lanza romana clavada hacia arriba en la cavidad corporal. Aquí es donde la cosa se pone inquietante. La precisión anatómica de estas heridas no coincide con nada que un artista medieval hubiera podido saber. Todas las pinturas de crucifixiones de la Edad Media muestran clavos atravesando las palmas de las manos. No fue hasta la patología forense moderna que la ciencia confirmó que las palmas no pueden soportar el peso de un cuerpo en una cruz. Los clavos debían atravesar el espacio del escritorio en la muñeca entre el radio y el cúbito. La sábana santa los muestra exactamente allí. Un detalle que ningún falsificador del siglo XIV podría haber conocido. La historia verificable del paño comienza alrededor de 1353, cuando un caballero francés llamado Geoffroy de Sary lo exhibió en una pequeña iglesia en Lré, Francia. Décadas después, el obispo local lo denunció como una falsificación, pero la sábana santa sobrevivió a la acusación y luego sobrevivió a algo mucho peor. En 1532, un devastador incendio se desató en Saint-Chapelle-en-Chambéry, donde la tela se guardaba dentro de un almacén de plata. La plata fundida quemó 48 capas de lino dobladas, dejando marcas de quemaduras y agujeros simétricos. Las monjas de la Orden de las Clarisas cosieron minuciosamente parches sobre los daños. Sorprendentemente, la imagen en sí apenas sufrió daños. En 1578, la casa de Savoy trasladó la tela a Turín, donde ha permanecido desde entonces, sobreviviendo a guerras, convulsiones políticas e incluso a Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, la sábana santa fue trasladada secretamente a la abadía de Montevirgine, en el sur de Italia, escondida bajo un altar en una pequeña capilla, con solo un puñado de personas en el mundo conociendo su ubicación. Fue devuelta discretamente a Turín en 1946,
En 1997, la historia se repitió. Otro incendio, esta vez presuntamente provocado, asoló la Capilla Ghini de Turín. Fue un fuego tan devastador que la torre de la iglesia quedó completamente destruida. El riesgo de que se derrumbara era demasiado grande. El bombero Mario Trematuré tomó un mazo y rompió 4 capas de vidrio antibalas para rescatar la tela. La sacó de las llamas con sus propias manos, y este objeto se resiste a desaparecer. Ha sido quemado, escondido, contrabandeado a través de fronteras, denunciado por obispos y descartado por científicos. Y aún permanece aquí, conservando esa tenue imagen imposible. Sigue planteando la misma pregunta que se ha hecho durante siglos. ¿Qué soy? Ciencia versus escepticismo. En 1988, la comunidad científica creyó haber zanjado definitivamente la controversia sobre la sábana santa. 3 laboratorios independientes, la Universidad de Oxford, el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich y la Universidad de Arizona en Tucson, realizaron datación por radiocarbono en una pequeña muestra cortada de una esquina de la tela. Sus resultados fueron consistentes y concluyentes. El lino databa de algún momento entre 1260 y 1390 después de Cristo, época medieval. Los titulares se escribieron solos. Sábana santa desenmascarada como falsa. Caso cerrado. Excepto que el caso se negaba a permanecer cerrado. Casi de inmediato, los investigadores plantearon serias dudas sobre la muestra en sí. El trozo de lino había sido tomado de una esquina de la sábana santa, un área que se sabía que había sido manipulada, reparada y expuesta a contaminación a lo largo de los siglos. Algunos analistas identificaron fibras de algodón entretejidas con el lino en el área de la muestra, lo que sugería que los restauradores medievales habían vuelto a tejer esa sección después de que un incendio en 1532 casi destruyera la tela. Si la muestra incluía material de reparación, la datación reflejaría la reparación, no la tela original. Raymond Rogers, un químico térmico del Laboratorio Nacional de Los Álamos y miembro del equipo de investigación original del STRP, publicó un estudio revisado por pares en Thermochemica Acta que demostraba que el área de la muestra era químicamente distinta del resto de la sábana santa y tenía un contenido de vainilla diferente, así como propiedades de fluorescencia diferentes. Su conclusión fue tajante. Es probable que la prueba de 1988 haya datado una sección remendada, no la tela original. Pero la controversia sobre la datación por carbono es solo un capítulo de una historia científica mucho más amplia. Y para comprender esa historia hay que remontarse a 1978. En octubre de ese año, un equipo de más de 30 científicos, físicos, químicos, patólogos forenses, espectroscopistas y especialistas en imagenología viajó a Teen para realizar el examen práctico más exhaustivo que la sábana santa había recibido hasta entonces. Se autodenominaron Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Teen, STRP por sus siglas en inglés. Transportaban varias toneladas de instrumentos científicos de última generación y durante 5 días consecutivos trabajaron en turnos rotativos las 24 horas del día, 120 horas seguidas. Sometieron la tela a todas las pruebas imaginables. Esta es la técnica más obvia, porque en una sola toma reproduce todos los rasgos y características de la mortaja. Fluorescencia de rayos X, fotografía ultravioleta e infrarroja, espectroscopia de reflectancia, microscopía, análisis microquímico. Analizaron la imagen, analizaron la sangre, analizaron la tela misma. Lo que encontraron superó todas las expectativas. No se encontraron pigmentos, pinturas, tintes ni manchas en ninguna parte de las fibras. La imagen no fue aplicada a la tela mediante ninguna técnica artística conocida. No se trata de pintar, imprimir, frotar ni quemar en ningún sentido convencional.
La decoloración que forma la imagen existe solo en la superficie más externa de las fibras de lino superiores, penetrando no más allá de aproximadamente 0,2 de micra. Para ponerlo en perspectiva, un glóbulo rojo humano tiene aproximadamente 7 micras de diámetro. La imagen es 35 veces más delgada que eso. La sangre dio positivo para hemoglobina humana real y albúmina sérica. El análisis forense confirmó patrones de heridas consistentes con Crucifixión romana. No una conjetura medieval sobre la crucifixión, sino lesiones anatómicamente precisas que corresponden a las prácticas de ejecución romanas documentadas. Y entonces llegó el descubrimiento que dejó atónita a la comunidad científica. Cuando los investigadores procesaron la imagen de la sábana santa con un analizador de imágenes BP8, un dispositivo utilizado por la NASA para crear mapas topográficos a partir de imágenes satelitales, la imagen produjo una representación tridimensional perfectamente proporcional de un cuerpo humano. Cada elevación y descenso de la figura se mapeó correctamente en el espacio tridimensional. Ninguna pintura en la historia del arte había logrado tal cosa. No hay fotografía, por lo tanto, no hay impresión de ningún tipo. La imagen de la sábana santa contiene información espacial codificada en la tela de una forma que ningún proceso artístico o fotográfico conocido puede reproducir. Stuhr publicó sus hallazgos en 20 artículos de revistas científicas revisadas por pares. Su conclusión oficial, escrita en un lenguaje deliberadamente sobrio, se lee, sin embargo, como una confesión de desconcierto. La imagen es la de una forma humana real de un hombre crucificado y flagelado. No es producto de un artista. La sangre es real y ninguna combinación de procesos físicos, químicos, biológicos o médicos conocidos por la ciencia puede explicar adecuadamente cómo se formó la imagen. Luego, en 2022, el investigador italiano Liberato Di Caro y su equipo del Instituto de Cristalografía aplicaron una técnica llamada dispersión de rayos X de ángulo amplio para analizar la degradación estructural de las fibras de lino de la sábana santa. Sus resultados, publicados en la revista revisada por Paris Heritage, sugirieron que el perfil de envejecimiento de la tela era totalmente compatible con una tela que data aproximadamente del siglo I, unos 2000 años de antigüedad. Y la gran mayoría ha llegado a la conclusión de que la sábana santa tiene, en efecto, 2000 años de antigüedad. La ciencia no zanja el debate, pero sin duda lo complica aún más. Podcast Revelación de la sábana santa. Volvamos a ese estudio de podcast en enero de 2025, al momento que cambió la conversación. Mel Gibson está sentado frente a Joe Rogan. La conversación ha abarcado muchos temas: Hollywood, la política de California, luchas personales, y entonces algo cambia. La postura de Gibson cambia. Su voz baja medio tono. Hay una concentración en sus ojos que no estaba ahí un momento antes, y comienza a hablar sobre la sábana santa. Le dice a Rogan que nuevos estudios científicos han verificado recientemente aspectos clave de la autenticidad de la sábana santa. Describe la figura en la tela, un hombre hebreo del siglo I, identificable por el peinado, que corresponde a las costumbres judías de la época, de aproximadamente 1,83 metros de altura, flagelado en todo el cuerpo, crucificado. Habla del patrón de tejido del lino, una distintiva sarga de espiga propia de la producción textil del siglo I. Menciona el polen, granos microscópicos incrustados en las fibras que coinciden con especies vegetales autóctonas de la región que rodea Jerusalén, especies que no crecen en la Europa medieval. Describe la sangre humana real depositada en la tela antes de que se formara la imagen. Esa secuencia cronológica es crucial. La sangre fue primero, la imagen después, lo que significa que la imagen no pudo haber sido pintada sobre una tela ya manchada, ya que la sangre
no muestra evidencia de alteración. Sea lo que sea que creó la imagen, no implicó ningún contacto físico que hubiera corrido o desplazado la sangre. Y entonces, Gibson llegó a la revelación que dejó a todo Internet paralizado. La imagen, explicó, no fue pintada, ni presionada, ni transferida por ningún mecanismo de contacto, ni creada por los vapores de un cuerpo en descomposición. La principal hipótesis científica es que fue producida por una intensa ráfaga de energía radiante, algo que describió como una luz intensa, de naturaleza atómica, que grabó la imagen en las fibras más superficiales del lino como un negativo fotográfico. Rogan hizo una pausa, visiblemente detenido. Admitió que la incapacidad de la ciencia moderna para explicar cómo se creó la imagen era, en su opinión, profundamente fascinante. Pero Gibson no había terminado. Llevó la conversación a un plano personal. Habló abiertamente de su lucha contra la adicción, el alcohol, las drogas, los años de autodestrucción en espiral que lo llevaron al borde del abismo. Describió cómo la fe, no la religión como una práctica, sino la fe como un salvavidas, lo había rescatado del abismo cuando nada más podía. Y entonces pronunció la frase que resonó por toda la red. Habló de los apóstoles. Todos y cada uno de ellos salieron al mundo proclamando lo que habían presenciado, y todos y cada uno de ellos fueron asesinados por ello, torturados, decapitados, crucificados cabeza abajo, desollados vivos, y ni uno solo se retractó, ni uno solo admitió que fuera mentira. Nadie muere por una mentira. Esa frase resonó con la fuerza de 1000 años de debate condensados en 5 palabras porque replanteó por completo la conversación. La sábana santa no era solo una curiosidad científica. Estaba conectada con personas reales que tomaron una decisión real, la más extrema que un ser humano puede tomar, y eligieron la muerte en lugar de la negación. El video se viralizó. Millones de reproducciones en 48 horas. Las secciones de comentarios se llenaron. Los medios de comunicación lo recogieron y, de repente, la sábana santa de Turín volvió a estar en el centro de la conversación mundial como no lo había estado en décadas. El misterio de la sábana santa fue desvelado. Aquí es donde la historia trasciende los datos y se adentra en algo más difícil de definir. Si la sábana santa es auténtica, quizás ningún artefacto religioso en el planeta Tierra genere tanta fascinación y controversia como la sábana santa de Turín. Si este trozo de lino realmente envolvió el cuerpo de un hombre crucificado en la Jerusalén del siglo I, entonces una pregunta se alza por encima de todas las demás. ¿Cómo se creó la imagen? Recuerden la conclusión de Stuhr. Sin pintura, sin pigmento, sin tinte, sin transferencia por contacto, sin deposición de vapor, sin radiación por descomposición biológica. Probaron todas las hipótesis imaginables. Ninguna funcionó. Ninguna se acercó. La imagen penetra solo las fibras más externas. Codifica datos espaciales tridimensionales. La sangre se depositó antes de que apareciera la imagen, y el proceso que la creó lo hizo sin alterar la sangre subyacente. Algunos investigadores han propuesto lo que se conoce como la hipótesis de la radiación. El concepto es sencillo en teoría, pero asombroso en sus implicaciones. En el momento del evento que produjo la imagen, una enorme explosión de energía, probablemente en el rango ultravioleta del vacío, emanó del interior o a través del cuerpo y chamuscó la capa más externa de las fibras de lino, produciendo un negativo fotográfico de la figura que envolvía. En 2012, científicos de ENEA, la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, realizaron experimentos con láseres de exímeros para ver si podían replicar las características de la imagen de la sábana santa. Descubrieron que pulsos extremadamente cortos e intensos de luz ultravioleta
podían producir una decoloración superficial en el lino que compartía algunas propiedades con la imagen de la sábana santa. Pero incluso con la tecnología láser más avanzada disponible, no pudieron reproducirla por completo. Estimaron que la cantidad total de energía necesaria para producir la imagen en todo el cuerpo superaría lo que cualquier tecnología conocida podría suministrar a un trozo de tela sin destruirlo. Tela de lino antigua. La ocasión atrae la atención de los medios porque es la primera vez. Reflexionemos un momento sobre esto. Ni los laboratorios más potentes del planeta, con equipos cuyo desarrollo cuesta miles de millones, pueden replicar por completo lo que se encuentra en este antiguo trozo de tela. Para quienes creen en ello, la hipótesis de la radiación coincide con algo extraordinario: la resurrección, una transformación del cuerpo, energía liberada desde el interior, luz inconmensurable. Y en ese único destello instantáneo, un evento que duró quizás 1.000 millonésimas de segundo, la tela lo registró como una cámara inexistente, capturando un momento que nadie debía ver. Para los escépticos, la explicación alternativa requiere un falsificador medieval desconocido que de alguna manera creó una imagen con datos espaciales tridimensionales precisos. Utiliza sangre humana real de un tipo compatible con el trauma de la crucifixión, incorpora polen de especies que solo se encuentran en la región de Jerusalén, está tejido con un patrón textil propio de la artesanía del siglo I y fue producido mediante una técnica que la ciencia más avanzada del siglo XXI aún no puede identificar ni replicar. Se trata de un nivel de sofisticación extraordinario para una supuesta falsificación medieval tosca. Ahora imagínate esto, es de noche. Tu casa está en silencio. Todos duermen. Estás sentado frente a la pantalla, mirando una imagen de alta resolución de la sábana santa, ese rostro espectral tenue, esos ojos cerrados, las heridas que cubren el cuerpo, la extraña y sobrecogedora quietud que lo envuelve. Y en medio de ese silencio, te haces la pregunta que millones de personas se han hecho a lo largo de los siglos, a través de las culturas y de todos los sistemas de creencias posibles. ¿Y si fuera real? No como tema de debate, ni como argumento teológico, ni como arma para uno u otro bando, sino simplemente como una pregunta tranquila, honesta y profundamente personal. ¿Y si algo ocurrió en esa tumba? ¿Y si esta tela estaba allí cuando sucedió? ¿Y si la evidencia ha permanecido en una catedral del norte de Italia durante 500 años, esperando pacientemente a que desarrollemos la ciencia para comprenderla? Esa posibilidad no exige que abandones la razón, no te pide que dejes de pensar críticamente, simplemente te pide que dejes espacio para el misterio, que reconozcas que el universo podría contener eventos que nuestros instrumentos pueden detectar, pero que nuestras teorías aún no pueden explicar. Que consideres la posibilidad de que la línea entre lo natural y lo sobrenatural sea más delgada y porosa de lo que nos han hecho creer. La tela ha resistido siglos. Fuego, guerra, escepticismo, abandono y el implacable escrutinio de la ciencia. Y sin embargo, la imagen en su centro permanece silenciosa, inquietante, sin resolver. Cada hilo, cada mancha, cada sombra parece susurrar una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué es real? ¿Qué es ilusión? ¿Qué yace en los confines de la historia que aún no podemos comprender? Las palabras de Mel Gibson no dieron respuestas. No hacía falta. Quiero decir, hace poco verificaron la sábana santa de Trin. ¿Lo has visto? He estado leyendo sobre ello y sé que hay cierta controversia. Nos recordaron que algunas verdades se sienten, no se demuestran. Algunos misterios están destinados a desafiar, a provocar, a permanecer en los rincones de nuestra mente mucho después de que la conversación termine. Y ahora la pregunta flota en el aire. Cuando te encuentres frente a la sábana santa, cuando la mires detenidamente, ¿qué verás? ¿Una reliquia de fe, un enigma para la ciencia, o un espejo que refleja los límites de lo que creemos saber?
La historia no ha terminado. Nunca terminará. La tela espera, las preguntas esperan, y en el momento en que creemos comprender, el misterio se profundiza. ¿Qué revelará la historia a continuación? Y, más importante aún, ¿estamos preparados para afrontar lo que podamos encontrar?